de sueño y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Presentado por Carla Manotas, Laura Ripoll, Cintia Ávila y mi persona, Angélica Ortega. Planteamiento del problema. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, dormir poco entre semana y mucho los fines de semana afecta negativamente el rendimiento cognitivo y académico de los adolescentes. La problemática sobre la rutina de sueño en los estudiantes de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla tiene raíces en los malos hábitos de sueño que los estudiantes desarrollaron desde la educación media, es decir, el colegio. Dicho de este modo, así sea por dejar todo para el final o no estudiar con tiempo, al igual que otras distracciones como el uso de las redes sociales, conllevan a que los universitarios dediquen poco tiempo para descansar, lo que en ocasiones puede ser un factor negativo en el rendimiento académico de los estudiantes de ciencias políticas. El rendimiento educativo es uno de los principales factores que nos indican diversos estudios europeos sobre la calidad educativa en nuestro país, tal y como se observa mediante datos que se recogieron dentro del estudio publicado por Tejedor o García Valcárcel 2007. Por tanto, es necesario el conocimiento de factores como las horas de sueño, pues estas inciden en él para así determinar cuál es la manera de actuar más eficaz y cuál no. Sobre la base de las ideas expuestas en el anterior planteamiento acerca de cómo la irregularidad del sueño influye en el rendimiento académico, específicamente en el de la población estudiantil de la Universidad del Norte, cuyo enfoque principal son los estudiantes de ciencias políticas, nuestro trabajo de investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta-problema, que va dirigida principalmente al tema tratado en la primera parte del presente planteamiento. ¿Son las pocas horas de sueño un determinante para el bajo rendimiento académico de los estudiantes de ciencias políticas en la Universidad del Norte? Entre los objetivos que logramos poner en el grupo, pusimos de objetivo general conocer la influencia existente entre el sueño y el rendimiento académico. Y de ahí partimos para sacar 4 objetivos específicos. El primero sea analizar el concepto de sueño y su influencia histórica en distintos campos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta el trabajo, la educación, el ocio. Segundo, indagar sobre la relación que existe entre los hábitos de sueño escolares y universitarios y de ahí su posible influencia en la vida universitaria. Tercero, reconocer la incidencia que tiene el número de horas de sueño en el rendimiento académico como nuestro objetivo específico principal. Y por último, determinar si las pocas horas de sueño tienen una influencia en el desempeño académico y, de ser así, poder concientizar a los estudiantes de los efectos que tienen los buenos hábitos sobre sus estudios. Entre los objetivos que logramos, una vez empezamos la tabulación de los datos, decidimos dividirlo entre la tabla de rendimiento académico y la tabla de horas de sueño. Entonces, en el análisis de la primera tabla, podemos ver que en esta sección hemos recopilado los datos de la encuesta enfocándonos en el rendimiento académico de los alumnos. Y a partir de esta podemos afirmar que casi la mitad de los estudiantes tienen un promedio sobresaliente, es decir, 24 alumnos de 50, mientras que solo 2 estudiantes tienen un promedio insuficiente. En la encuesta, los estudiantes de Ciencia Política de la Universidad del Norte respondieron una pregunta en base a sus horas de sueño antes de ir a clases en la mañana, teniendo de opciones menos de 5 horas, entre 5 y 7 horas y más de 8 horas. Con los datos obtenidos hemos creado una tabla de datos en pro de analizar la información, presentar los resultados y además crear los gráficos posibles. Esta es la tabla que hemos obtenido, en la cual podemos ver la frecuencia absoluta, en donde nos muestran el número de alumnos dentro de un rango de horas de sueño. Por ejemplo, 9 alumnos duermen menos de 5 horas y 37 alumnos duermen entre 5 y 7 horas. Además, gracias a esta tabla hemos podido también analizar cuál es la frecuencia absoluta acumulada. Y además también tenemos la frecuencia relativa y la relativa acumulada, que corresponden a las 2 columnas siguientes. Gracias a la frecuencia relativa, podemos ver, por ejemplo, que el 8% de los estudiantes duermen más de 8 horas, siendo la minoría del total de los estudiantes. Además, también gracias a la frecuencia relativa acumulada, podemos ver que el 92% de los estudiantes
duermen 7 horas o menos, ya que ese 92% implica o incluye a los estudiantes que duermen menos de 5 horas y los que duermen entre 5 y 7 horas. La tabla de datos recoge la información, pero son los gráficos los que nos ayudan a interpretarla. Gracias a la tabla hemos creado dos diagramas. Un diagrama de barras, el cual lo utilizamos para comparar valores y está conformado por barras de longitudes proporcionales a los valores representados. Y un diagrama o gráfico circular, en el cual se pueden representar variables cualitativas o discretas, y nos sirve para representar la proporción, en este caso, del número de estudiantes según cada categoría de horas de sueño. Y los resultados son porcentuales. Gracias a ambos gráficos podemos hacer deducciones. Por ejemplo, que el rango de más de 8 horas es el que menos alumnos seleccionaron, siendo la barra más baja, en el cual el diagrama circular podemos ver que representa el 8% del total de alumnos. Para poder evaluar la relación que existe entre el rendimiento académico y las horas de sueño, decidimos crear una nueva tabla de datos en la cual incluimos las categorías de rendimiento académico y cada una de las categorías de rango de horas, especificando la cantidad de alumnos correspondientes en cada celda para estudiar cuál era la incidencia de dormir cierta cantidad de tiempo en el rendimiento de los estudiantes. Esta tabla nos permite ver, por ejemplo, que dentro de los estudiantes que duermen menos de 5 horas, que en total son 9, 2 tienen un promedio insuficiente, o que dentro de los estudiantes que duermen más de 8 horas, solo uno tiene un promedio excelente. Esta tabla nos ha permitido hacer un diagrama de barras, comparando los resultados obtenidos. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar que entre los alumnos que duermen entre 5 y 7 horas, que son las barras naranjas, gran parte de ellos tiene un promedio sobresaliente. También, por ejemplo, podemos ver que la categoría más de 8 horas no aparecen los promedios insuficientes ni irregular, por lo cual deducimos que los alumnos que duermen más de 8 horas, ninguno tiene dichos promedios. Como conclusión, tenemos que, en base a la tabla de datos y el gráfico de barras, no se puede afirmar que las pocas horas de sueño, es decir, menos de 5 horas, provocan un bajo rendimiento académico, ya que solamente 2 personas que se encuentran dentro de ese rango tienen un rendimiento insuficiente. Encuesta realizada a los estudiantes de ciencias políticas, las siguientes conclusiones se refieren a la incidencia de las horas de sueño en las calificaciones de dichos estudiantes. Un elevado porcentaje de alumnos duerme entre 5 y 7 horas, menos de lo recomendado para un estudiante universitario. Sin embargo, según un estudio de la empresa tecnológica Jawbone, lo normal entre estudiantes universitarios es de 7.3 horas de sueño, indicando así que los estudiantes de ciencias políticas en la Universidad del Norte duermen poco menos de lo estándar. A diferencia de lo que se esperaba encontrar al plantear el estudio, tener pocas horas de sueño no implica directamente que el rendimiento sea deficiente, ya que una mayoría de los que se encuentran clasificados como sobresalientes están en este rango. Por tanto, el que los estudiantes aumenten sus horas de sueño no implicaría directamente que su rendimiento académico mejore. En cuanto a recomendaciones futuras, sería relevante realizar un estudio similar que incluya alumnos de otras carreras para verificar si a partir de los resultados las conclusiones serían las mismas. Dado que es pertinente evaluar si la exigencia académica influye sobre las horas de sueño, incluir en la encuesta en qué semestre sus carreras se encuentran. También cabe como sugerencia realizar este tipo de encuestas de manera física para garantizar que haya una mayor participación y obtener un mayor rango de datos que pongan más luz sobre lo que se deduce a partir de la investigación.